Buenas noches, bienvenidos a esta sesión sincrónica del día de hoy, pues que tiene como objetivo socializar la última evidencia pendiente de la competencia de derechos fundamentales de los trabajadores, ya con la evidencia que se socializa esta noche, pues terminamos las 5 evidencias con las que se evalúa esta competencia. El día de hoy, pues vamos a hablar acerca de algunos conceptos fundamentales que están relacionados con los derechos de los pueblos y de la solidaridad, que es un concepto pues nuevo que no hemos trabajado en las otras dos sesiones. Estos derechos pues se denominan derechos de tercera generación y lo que buscan, digamos que no están tan enfocados a la parte de los derechos de los trabajadores, sino que están más enfocados en promover la justicia social, en promover como el bienestar colectivo, la paz. Digamos que es un derecho pues internacional y todos lo que busca pues es que todos los pueblos del mundo puedan vivir dignamente en un entorno justo dentro de lo que se pueda y pues en un entorno equilibrado. Entonces voy a proyectar mi pantalla para que miremos en detalle eh, la presentación. ¿Me confirman, por favor, si están observando mi pantalla? Sí, señor. Sí, sí, profe. Ok, gracias. Listo. Entonces acá, eh, pues esta es la tablita que hemos trabajado. Ya, como les mencionaba, pues terminamos. La evidencia que se va a desarrollar esta semana es una presentación que se va a elaborar pues en una herramienta de su preferencia, ya sea PowerPoint o Canva o alguna pues herramienta en línea que les permita hacer presentaciones. La fecha de inicio pues fue el 14 de octubre. La sesión pues no se pudo programar para el día de ayer porque era festivo y por eso se pasó para el día de hoy. Y la fecha de cierre de la evidencia es el 20 de octubre. El material de formación recomendado es el mismo con el que hemos venido trabajando en las anteriores evidencias. Entonces acá pues me voy a adelantar. Estos digamos que son las actividades anteriores. Entonces me voy a dirigir directamente hasta la evidencia de hoy. Listo. Entonces llegamos acá a la presentación. Eh, pues el código de esta evidencia es el mismo, 210.201.501, actividad aprendizaje número 4. Aquí pues podemos observar nuevamente las fechas que acabo de mencionar. El objetivo de esta evidencia pues es elaborar, que ustedes elaboren una presentación que dé respuesta a unas preguntas que aparecen en la guía. Entonces vamos a ver en detalle pues cada una de las preguntas, a contextualizarlos a ustedes un poco acerca de qué es lo que se espera que respondan. Y vamos también, como lo hemos hecho siempre, a contextualizar un poquito desde el punto de vista teórico el contenido del material de estudio que ustedes deben pues manejar para desarrollar esta evidencia. Entonces, los pasos a seguir pues son leer el componente formativo y adicionalmente observar unos videos que están sugeridos allí. Con base en ese material y observando los videos, pues ustedes van a responder unas preguntas. Todo esto, toda la actividad está enmarcada en los derechos de los pueblos y la solidaridad, que como les mencionaba, pues son también denominados derechos de tercera generación o también se les dice derechos de los pueblos, ¿sí? Para digamos que contextualizarlos a ustedes un poquito desde el punto de vista, pues, histórico, estos derechos surgieron en el contexto de las Naciones Unidas, creo que fue en la década de los 80, y lo que se buscaba, pues, era, digamos que consolidar un enfoque colectivo, un enfoque solidario de los derechos humanos en general, ¿sí?
yendo más allá de lo individual a lo grupal. Entonces allí, digamos que aparecieron unos derechos que se plantearon como derechos de esa tercera generación. Entonces está el derecho a la autodeterminación, digamos que es esa capacidad que tiene cada país para decidir su sistema político y su sistema económico sin que otra nación se lo imponga. Del mismo modo el derecho pues a la paz, es decir, ese derecho a vivir sin conflictos, a promover una convivencia pacífica. También está el derecho al medio ambiente sano, es decir, que se debe garantizar un entorno natural adecuado para las futuras pues, generaciones. También está el derecho sostenible, que promueve, pues, digamos que satisfacer unas necesidades del presente sin comprometer las del futuro. Por eso se habla de que se hace como un conteo de los recursos naturales anualmente y a veces uno ve las publicaciones que dicen ya este año se agotaron los recursos y estamos en mayo o en junio, es decir que nos estamos empezando a consumir lo que debería ser para el próximo año desde el punto de vista de los recursos naturales. Y también otro derecho que surge en ese momento es el derecho al libre desarrollo de la personalidad, ¿no? Entonces ese respeto a las libertades individuales como parte pues de un bienestar colectivo. Entonces estos derechos que yo acabo de mencionar pues van digamos que interconectados con la justicia social, con el desarrollo sostenible y enmarcados dentro de una cooperación internacional que en últimas pues lo que busca es resolver esos problemas, esos conflictos globales como la pobreza, el cambio climático y los conflictos sociales de ciertos países. Por eso es que, digamos, países como el nuestro, en el que venimos enfrentando un conflicto armado, pues hace décadas, a veces aparecen naciones que participan como garantes en esos procesos de paz que se empiezan. Entonces, ¿cuáles son las preguntas que se deben resolver? Como les decía, ustedes, pues después de esta sensibilización que yo voy a hacer sobre el material de estudio y adicionalmente, después de que realicen la lectura del material y pues que observen los videos propuestos, entonces van a resolver, perdón, estas preguntas. Em, la primera pregunta dice, ¿cómo interactúa el derecho a un medio ambiente sano con los derechos individuales y los derechos sociales? ¿Sí? Entonces, digamos que acá, pues para contextualizarlos a ustedes un poco, pues el medio ambiente saludable es esencial para la salud y para el bienestar de cualquier persona, de cualquier país, ¿sí? Sin un entorno ambiental adecuado, pues obviamente se empiezan a vulnerar otros derechos fundamentales como la salud, la alimentación y el desarrollo. Entonces, allí encontramos la relación que existe entre el derecho a ese medio ambiente sano con esos derechos individuales y sociales. Tienen que pensar la pregunta desde ese contexto. La siguiente pregunta es, ¿por qué consideran importante desarrollar una visión integral y global de los derechos humanos para evitar su distorsión? ¿Sí? Entonces acá, pues es importante también partir del hecho de que la fragmentación de los derechos pues puede llevar a ciertas contradicciones. Por ejemplo, la protección ambiental debe ir de la mano con el desarrollo económico sostenible, pues porque un país tiene que producir para que la economía se dinamice, pero si nosotros explotamos, digamos, los recursos de manera indiscriminada, pues va a llegar un momento en el que pues, los recursos naturales son finitos y entonces se van a vulnerar otros derechos. Entonces la pregunta los invita a reflexionar desde ese punto de vista. La tercera pregunta, ¿cuál es la incidencia del desarrollo sostenible en la conservación del medio ambiente y del planeta? Entonces aquí podríamos preguntarnos, eh, hilar la tercera con la cuarta, ¿la naturaleza tiene derechos? ¿Qué derechos tiene y por qué? Digamos que es una pregunta pues que nos invita a ser un poco reflexivos, ¿sí? Entonces en ese orden de ideas cada vez pues las constituciones y los sistemas legales de distintos países reconocen que la naturaleza pues sí tiene unos derechos. Hay países que son pioneros en esto como Ecuador, como Bolivia, y lo que buscan es garantizar
garantizar precisamente la protección de esos derechos de la naturaleza para las futuras generaciones. Entonces ya vemos también que en países como Colombia se empieza a legislar protegiendo el medio ambiente, ya hay unos delitos que hay por contaminar el agua, digamos las empresas tienen que hacer un manejo adecuado de los residuos sólidos, toda esta parte, digamos, legal que va relacionada con la producción, pero también con el cuidado del medio ambiente. La siguiente pregunta es, ¿por qué y para qué la sociedad debe educarse en lo ambiental? Pues obviamente siempre hablamos de que la educación es el pilar fundamental de la sociedad. Gracias, digamos, a muchas políticas que han ido cambiando en ese sentido, vemos que las generaciones de hoy o los niños de hoy o los jóvenes de hoy son un poco más conscientes que lo que pronto fuimos nosotros en su momento. Ya hay políticas ambientales que se empiezan a impartir desde edades escolares tempranas pues en últimas lo que se busca es seguir en esa misma dirección, pues para poder cuidar esos recursos naturales que digamos que es lo que va a garantizar la vida de las generaciones futuras. Eh, la siguiente pregunta es, ¿por qué ser solidario facilita la construcción de la paz en un país? Entonces, pues la solidaridad, pues es, digamos, un valor que genera confianza, que fomenta la cooperación y asimismo que busca, pues, reducir tantas desigualdades, ¿no? Y pues lo que facilita esto, pues, es la construcción de una sociedad más pacífica, enmarcado, pues, en una igualdad o en una equidad. Y la última dice, ¿cuáles son las cualidades observables de las personas que contribuyen a la cultura de paz? Entonces acá pues ustedes tienen que hacer un ejercicio de observación en ese sentido. Pues podríamos hablar así por encima de la empatía, la tolerancia, el respeto por la diversidad. Recuerden que estamos hablando de los derechos de la tercera generación, ¿no? Entonces la paz, la justicia ambiental, los derechos laborales, todas estas acciones o todas estas prácticas que lo que buscan es resolver estas situaciones conflictivas que están enmarcados pues en esta problemática. Entonces, y la siguiente pregunta, perdón, es identificar los problemas que se viven en su entorno social o familiar, teniendo en cuenta los derechos relacionados, pues en el cuadro inicial, este cuadro pues es el que aparece en la guía de aprendizaje, que sin embargo, pues son los derechos que yo les acabo de mencionar, ¿sí? Los de la tercera generación. Entonces van a identificar o van a proponer ustedes unas acciones que permitan de manera efectiva contribuir a la solución de estas situaciones de vulnerabilidad que ustedes van a identificar en ese contexto en donde ustedes viven. Y una vez que tengan todo esto resuelto, pues van a elaborar su presentación, ya sea en PowerPoint, en Canva o en la herramienta que ustedes tengan más manejo o con la que estén más familiarizados. Es importante que la presentación tenga un título, ¿sí? Ese título pues debe reflejar el enfoque central del trabajo, que son los derechos de los pueblos y la solidaridad. Debe tener una introducción, que pues la introducción es una breve explicación sobre la importancia de estos derechos de los pueblos. Ya después viene el desarrollo de su presentación, o lo que también denominamos el cuerpo de la presentación, que es donde ustedes van a dar respuesta pues a las preguntas que acabamos de plantear y van a mostrar pues las soluciones propuestas para esas preguntas que se mencionan allí. Después deben desarrollar una conclusión o unas conclusiones que serían pues las reflexiones finales sobre la importancia de estos derechos y es importante pues también hacer un pantallazo de referencias o de las citas de los documentos los que ustedes consultaron para dar respuesta. ¿Qué recomendaciones finales les doy yo en cuanto a la elaboración de la presentación? Pues que utilicen imágenes, que utilicen gráficos para que la presentación no sea tan plana, sino que visualmente pues sea llamativa, que sean muy concisos, que sean concretos,
que haya un equilibrio entre el texto y las imágenes para que no se vean recargadas las diapositivas. Y también es importante pues incluir ejemplos concretos de su entorno para que se evidencie que ustedes sí comprendieron la temática abordada. Entonces el producto que se va a entregar pues es una presentación en la herramienta que ustedes quieran, no hay límite de extensión, ya cada quien propone y la entrega se debe hacer a través del espacio que ya vamos a revisar. Entonces, pues obviamente esta es una actividad importante porque les va a permitir reflexionar sobre la importancia pues, de los derechos de los pueblos y esa relación que existe con la igualdad, ¿no? Eh, al darle respuesta pues a estas preguntas, lo que buscamos es que ustedes desarrollen una visión integral sobre esta problemática de cómo los derechos individuales, los derechos sociales y los derechos ambientales interactúan para crear sociedades justas y pacíficas. Entonces acá, a continuación, lo que quiero hacer es como una contextualización ya para terminar sobre la temática central pues de las preguntas, ¿sí? Entonces, vamos a empezar hablando un poquito acerca de las entidades territoriales que protegen pues precisamente estos derechos de los pueblos y de la solidaridad, que es lo que hemos venido hablando, ¿sí? Entonces las entidades territoriales son organizaciones públicas locales pues que tienen competencias específicas para garantizar y proteger esos derechos fundamentales colectivos de los que hemos venido hablando en una área geográfica determinada, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en Colombia estas entidades son las alcaldías, las gobernaciones, los consejos municipales, las asambleas departamentales y pues digamos que son como las principales. ¿Qué relación tiene estas entidades territoriales con los derechos laborales y los derechos ambientales? Por ejemplo, desde el punto de vista de los derechos laborales, pues las alcaldías y las gobernaciones son las que se encargan, digamos, de supervisar esas condiciones de trabajo en cada una de sus jurisdicciones, ¿sí? Entonces, ellas deben velar por promover precisamente esa protección del empleo digno, sancionando los abusos laborales, legislando en temas ambientales, velando porque las leyes sí se cumplan y demás. ¿Qué relación existen entre esos derechos ambientales y su relación con los laborales? Pues que estas entidades también deben regular esa protección del medio ambiente a nivel local, ¿sí? Ya sea alcaldía o sea gobernación, ¿sí? Y desde su rol, pues cada una de ellas puede implementar planes de desarrollo sostenible, pueden proponer planes para controlar la contaminación, eh, mm, instaurar políticas de conservación del medio ambiente. Para poner un ejemplo, una alcaldía perfectamente puede organizar campañas de reforestación para preservar ecosistemas, ¿sí? Pueden hacer como una especie de articulación con empresas que trabajan en ese sector, ya sea de la rama pública o de la rama privada, y pues mejorar esas condiciones medioambientales del entorno. Hay otro tema que es importante hablar acá y es del activismo territorial judicial. Digamos que esto pues está enmarcado también en la misma problemática. El activismo judicial territorial se refiere particularmente a esa acción de los jueces y de los tribunales, que, pues, que también son locales, ¿no? Que interpretan esas leyes de forma pues innovadora, con sentido común, para proteger precisamente los derechos colectivos o los derechos del medio ambiente en sus territorios, ¿sí? Entonces, este tipo de activismo territorial busca precisamente responder a esas necesidades específicas de las comunidades y ellos pues lo que hacen es utilizar decisiones judiciales que garanticen la justicia y que también pues garanticen el bienestar social, ¿sí? Por ejemplo, para que contextualicemos un poquito, un tribunal de estos puede perfectamente emitir un fallo
ordenando la protección de un río que esté contaminado, ¿sí? Hablando en medio ambiente. Una comunidad puede solicitarle a ese tribunal, eh, pues el fallo, puede hacer una denuncia, ya hemos estado hablando también de las quejas, eh, y el juez tiene la autonomía para fallar y proteger precisamente ese recurso hídrico, ¿sí? Entonces, el juez, ¿cuál es el desafío? Pues interpretar esas normas ambientales para proteger tanto los derechos de la naturaleza como los derechos de la comunidad afectada o la que está haciendo la denuncia. Y aquí, pues para finalizar, hablamos de los derechos de tercera generación, digamos, haciendo como una contextualización final, o también llamados pues derechos colectivos, o también denominados derechos de los pueblos. Aquí pues hablamos del derecho a la paz, el derecho al medio ambiente sano, el derecho a la autodeterminación de los pueblos y el derecho pues a la solidaridad. Entonces, pues estos tres elementos, tanto las entidades territoriales, el activismo judicial territorial y los derechos de tercera generación, están enmarcados dentro de esta misma problemática y digamos que se interrelacionan entre la solidaridad, la protección del medio ambiente, el progreso social y lo que se busca es que en conjunto, ¿sí? Eh, los individuos, las comunidades y las naciones pues protejan estos derechos. Entonces, ¿cuál es la evidencia que se va a presentar acá? Repito, la presentación elaborada en PowerPoint o en cualquier otra herramienta. Sí debe evidenciarse la estructura que les mencioné, el título, la introducción, las preguntas desarrolladas, la conclusión y la bibliografía. Si lo hacen en PowerPoint, obviamente la plataforma no les deja cargar este tipo de archivos. Entonces lo exportan a PDF y lo envían. Lo mismo si lo hacen en Canva o en cualquier otra herramienta de estas de diseños. Lo que van a cargar es el archivo en PDF. ¿Cómo cargar la evidencia? Recuerden que estamos en fase 4 de evaluación, actividad de proyecto 4 también, guía de aprendizaje 8, la despliegan y aquí encuentran la presentación, está con mi nombre para que ustedes se ubiquen más fácilmente. Y recuerden pues que la fecha de entrega de esta presentación es el 20, el próximo domingo. Eh, Abro micrófonos entonces en este momento. No sé si haya preguntas respecto a la actividad de esta semana. No, profe, yo lo tengo claro. Ok. Arelix o Angie tienen preguntas. No, señor, buenas noches, muchas gracias, está clara la explicación. Ok, No, no, señor. Gracias. ok, perfecto. Arelis, yo respondí un correo que usted me envió, no sé si lo leyó. Ah, sí, profe, yo me di cuenta, como a la media horita yo envié la Oh, evidencia, es que no me la dejaba, pero sí, ya. ok, perfecto. Sí, yo pues el fin de Gracias. semana no revisé el correo, pero esta mañana me di cuenta, entonces pues de una vez le di respuesta a la solicitud. ¿Listo? Sí, señor, ya igual, apenas me di cuenta, la envié, muchas gracias. Vale, con mucho gusto. Eh, pues bueno, si no hay más preguntas, si no hay dudas, si no hay inquietudes, pues, pues hemos terminado. Les agradezco mucho que hayan asistido a la última sesión. Siempre es importante pues poder responder en tiempo real a veces las dudas o las inquietudes que surgen. Sin embargo, pues las grabaciones quedan. Yo ahora, esta noche apenas termine la siguiente sesión, les dejo subida la grabación de la webconferencia de hoy para que puedan retomarla o revisarla si lo consideran necesario para desarrollar su trabajo. Entonces, pues no siendo más, les agradezco mucho la atención prestada. Este es pues el último esfuerzo, ya prácticamente pues terminamos. Recuerden y tengan muy presente la fecha de entrega de la evidencia para pues que no vayamos a tener problemas con eso.
Yo trato de calificar las evidencias dentro de las 72 horas posteriores a que ustedes las envíen. Entonces, para dejar esta ficha ok, dejarlos listos con esta competencia evaluada y que ustedes no vayan a tener pues problemas después para empezar la parte práctica. Fue un placer haberlos acompañado durante estas 3 semanas, durante estas sesiones. Muchos éxitos en la finalización y pues un buen inicio de semana para todos. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego, profe.